En la antigüedad se utilizaron las ordalías, que posteriormente se denominarían como juicio de Dios, y que fueron popularizadas por los germanos cuando invadieron el Imperio Romano de Occidente, llegando a su máxima expresión en la Edad Media. Consistía en invocar a Dios a través de rituales, de cuyos resultados se infería la inocencia o culpabilidad del acusado. Normalmente eran pruebas de agua y fuego, donde se obligaba al acusado a sujetar hierros candentes o a permanecer largo tiempo bajo el agua. Si el acusado sobrevivía o no resultaba demasiado dañado, se entendía que Dios lo consideraba inocente. Pero claro, a medida que la mente de los hombres fue evolucionando, se consideró que la magia del juicio de Dios era algo irracional, por lo que las ordalías fueron sustituidas por la tortura como método infinitamente más confiable para extraer una confesión de las personas acusadas por un delito, herejía, etc. Tortura que se sigue practicando todavía hoy en día en muchos lugares, incluso en países muy cercanos al nuestro. Por cierto, acabo de leer un artículo muy interesante de la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, la doctora Marina Gastón Avellán, denominado Prueba Científica, Mitos y Paradigmas. Recomiendo mucho su lectura. En este artículo, la doctora Gascón sostiene que el desarrollo de la ciencia forense está contribuyendo a minimizar el papel de los jueces en los procesos judiciales, en beneficio de los peritos, en base a un mito de que son infalibles e irrefutables, cuando en realidad su validez depende de la metodología que se utilice, la calidad técnica y que la realizan personas de carne y hueso que pueden cometer errores. De ahí el peligro que la prueba científica sea la nueva ordalía en el sentido de un juicio casi divino, y muchos estarán pensando en CSI. Volviendo a la prueba testimonial, esta ha jugado un gran papel dentro del mundo jurídico, pero ya sabemos que los testigos pueden mentir, estar convencidos de que vieron lo que no vieron, o bien adornar un poco las cosas que sucedieron. Y de ahí que a veces un grano de arena pasa a ser una montaña. Por ejemplo, en 1692, un grupo de adolescentes de la ciudad de Salem, en Massachusetts, que en aquella época eran 13 colonias, hicieron alguna travesura y, temiendo el castigo, pretendieron estar poseídas y bajo la influencia de la hechicería. Los hombres les creyeron, porque hay que recordar que después de la Reforma Protestante, el miedo a la brujería recorrió Europa y fue importada por los colonos a América. Normalmente estimular a una mujer en aquella época no era apto ni siquiera para probar el robo de una gallina. Sin embargo, a estas niñas les creyeron. Y estas niñas primero acusaron a una esclava que era mitad india y mitad negra, la cual fue flagelada, a raíz de la cual confesó. Pero además señaló a otras dos mujeres. A su vez, las dos mujeres denunciadas mencionaron a otras. El entonces gobernador de Massachusetts creó tribunales especiales para investigar el tema, y en medio año, por prueba testimonial, 30 mujeres y 6 hombres fueron ahorcados por hechicería. El círculo de culpables se fue ampliando cada vez más, y las personas fueron sometidas mediante tortura y delataban a otras personas. ¿Cómo terminó todo esto? Bueno, terminó cuando algunos de los acusados empezaron a nombrar a miembros eminentes de la iglesia protestante y del gobierno, y finalmente a la esposa del gobernador. Aquí la persecución terminó de inmediato. Qué raro, ¿verdad? Pero cuando terminó, fueron puestos en libertad 150 personas que esperaban juicio y que fueron liberadas en forma silenciosa, y aquí no pasó nada. Pero volvamos a lo que nos interesa esta tarde, que es la presentación del libro Manual sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo, escrito por 2 talentosos y jóvenes abogados, Fabián Gamboa Corrales
y Diego Padilla Durán. Cuando preparaba estas líneas, no tenía el honor de conocer a don Diego, a Fabián sí, porque antes de laborar en la inspección judicial y desempeñarse brillantemente como letrado en las salas primera y segunda de la Corte, coincidimos en el Tribunal Contencioso Administrativo y estoy segura de que ahí le viene el gusanillo y el gusto por los temas de derecho administrativo. ¿Qué es lo que se prueba? Lo que se prueba es si determinados hechos trascendentes para la solución del litigio han ocurrido o no han ocurrido. El tema es de vital importancia, porque bien dice el adagio, no basta tener la razón, hay que probar que se tiene la razón. La Ley General de la Administración Pública indica en su artículo 214 que el objeto del procedimiento administrativo es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final, lo que se relaciona con el numeral 133, que establece que el motivo del acto debe ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. Por su parte, el artículo 221 exige la verificación de los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, y el numeral 298 dispone la libertad probatoria, al decir que los medios de prueba son todos aquellos que estén permitidos en el derecho público, aunque no lo sean en el derecho común. Y la Ley General lo decía porque fue emitida en el año 78, donde nos regía el viejísimo Código de Procedimientos Civiles, que la mayor parte de ustedes no conocieron, pero que los más viejitos sí lo estuvimos. Bajo este paradigma de la verdad real, también está estructurado el Código Procesal Contencioso Administrativo, cuando habla en su artículo 82 que el juzgador debe ordenar y practicar todas las diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos relevantes para el proceso, siendo los medios de prueba todos aquellos que estén permitidos en el derecho público y en el derecho común. Y establece en su numeral 93.3 que esa búsqueda de la verdad real posibilita al juez a ordenar, incluso de oficio, la recepción de cualquier prueba no ofrecida por las partes. Téngase en cuenta además que al abrirse al objeto del proceso contencioso administrativo, ya la prueba deja de limitarse a la verificación del motivo del acto y se extiende a todas aquellas situaciones prácticas relacionadas con el funcionamiento global de la administración pública, ya que puede ser objeto del proceso contencioso administrativo no solo los actos administrativos, sino las omisiones, las vías de hecho, actos materiales, las relaciones jurídico-públicas y cualquier conducta sujeta al derecho administrativo. Los autores del manual que hoy se presenta asumen en forma seria, rigurosa y ponderada la tarea de explicar cómo se desarrolla este principio esencial de la verdad real en vía contenciosa administrativa. Inician estableciendo cuál es el sistema de valoración de la prueba permitido por el Código Procesal Contencioso Administrativo, cuál es la función de las normas procesales en materia probatoria en relación con los hechos, el derecho y el objeto del proceso. Luego proceden a desgranar los diferentes tipos de prueba, documental, testimonial, pericial, experto consultor, etc. Desarrollan los momentos y mecanismos procesales para la incorporación de la prueba, así como la carga de la misma, tema sobre el que se ha desarrollado tradicionalmente, que corresponde al actor probar la existencia de los hechos constitutivos de su derecho y al demandado su extinción, pero también abordan el desarrollo de la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual el tribunal valorará las circunstancias particulares de cada caso, apreciando quién se encontraba en las mejores condiciones para acreditar el hecho controvertido. En la práctica forense resulta muy interesante ver las diferentes posiciones en materia probatoria de los integrantes de las diferentes secciones del Tribunal Contencioso Administrativo. Por ejemplo, unos jueces
solo permiten que se interroguen a los testigos sobre los hechos para los que fueron ofrecidos, y otros sostienen que, admitido el testigo, puede ser preguntado sobre cualquier hecho de la demanda sin limitación. Ahí depende de la suerte del litigante con qué sección se enfrenta a la hora del juicio. También resulta interesante las diversas posiciones de los jueces respecto a la prueba para mejor resolver, porque algunos incorporan por este mecanismo prueba que descuidadamente no fue ofrecida por las partes en su momento oportuno, bajo el argumento de la verdad real. Y entonces alguno de los litigantes tiene que luchar contra la parte y contra el juez. Como el tema es muy amplio, no me es posible aquí hablar de todos los tipos de prueba. Para eso los voy a remitir al libro que hoy estamos presentando. Sin embargo, quisiera hablar o reflexionar con ustedes sobre las pericias privadas, o los llamados informes privados. Este tema ha sido realmente controvertido en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. En muchos casos, las partes aportan con su demanda, con su contestación, informes técnicos elaborados por profesionales en diversas áreas del conocimiento, técnicos, prácticos, artículos, ya sean particulares o bien incluso funcionarios de entidades públicas. Y por consiguiente, tanto la elección de quien brinda el informe o su elaboración se realiza sin que el órgano judicial ni la contraparte haya tenido ningún tipo de intervención. Buena parte de la doctrina sostiene que los informes privados no son pericias, porque en su elaboración no ha participado la parte contraria, negándose la oportunidad de controlar la metodología, medios y fuentes con que fue construida. Además, siempre da muy mala espina y levanta algún grado de sospecha la imparcialidad, independencia, profesionalismo, tecnicismo, por el hecho de que el especialista, profesional, técnico o artista ha sido contratado y pagado por una de las partes. En fin, este es un tema muy debatido en lo contencioso. Algunos lo consideran como pericia, otros lo han rechazado. El nuevo Código Procesal Civil, en su artículo 44.1, lo menciona. Pero ahí les dejo la inquietud. Creo que es un tema en el que debería profundizarse cuál es el valor de estos informes privados. Deben ser ratificados por expertos judiciales, ya por un perito judicial, y les dejo pues la inquietud. Para finalizar, debo indicar que el libro que nos convoca esta noche muestra un trabajo realizado con ilusión y tenacidad, cuyo resultado viene a enriquecer el conocimiento del mundo de lo contencioso administrativo. Permítame felicitar a los magíster Gamboa y Padilla. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención.